si no están en el listado, si no tienen el acceso al campus de la materia y demás, nosotros no podemos pasarle la nota, ¿sí? Alguien que esté en esa situación, Sí, profe, yo ahora. no te veo, a ver, Hola. acá, sí, ahí está, ahora sí. Me parece que, porque a mí me había salido otro profe en el mismo horario, entonces me dijeron Sí, desde el centro que no me pueden cambiar al mismo horario con ok, ustedes. bien. Y creo que la única opción sería que la haga como oyente, Sí, ¿con qué pero profe eso te depende de asignaron? ustedes. Con otro que está en este horario, a las 9 de la mañana. Ok, bien. Bueno, ahí por el chat tenés dos opciones, o nos mandás un mail, que nos pasamos el mail del curso, ya no me acuerdo, creo que sí o no, sí o no. Sí, creo que Vero lo había cargado en el campus, Bueno, el mail. si Si no, ahora no, lo escribo acá en el chat también para que les sí, quede. ahí Mati les pone el mail. Eh, yo no tendría problema de que estés como oyente y después vos te tenés que anotar en la materia y recién el otro cuatrimestre te podemos pasar la nota, ¿sí? Eso lo podríamos hacer. Dejanos tus datos Dejá a Mati el mail, así vos te contactás y nos pasás el teléfono y después, así no perdemos tiempo en la clase, coordinamos, ¿sí? Vale, genial, muchas gracias. De nada. ¿Qué más? Cuestiones administrativas del curso. Bueno, hoy los pongo en contexto, la Facu está cerrada, ¿sí? Si ustedes están con materias presenciales y no las pasan a la modalidad virtual, estamos atravesados por el paro. A nosotros no nos afectó porque es nuestro día de clase virtual. Pero ténganlo en cuenta para los jueves y demás, entren al campus. Tema de las clases que tienen que presentar el trabajo práctico, ¿dudas de eso? ¿Ya fueron armando los grupos o todavía no? ¿No? Bueno, el jueves o al inicio o al finalizar la clase, traten de ir agrupándose, ¿sí? Una consulta más. Empezamos con finanzas públicas. ¿Todos tienen el PPT de finanzas? No lo comparto porque los dejo de ver, ¿sí? Y ahí cuando yo los dejo de ver, apagan todos la cámara. Entonces, prefiero verlos y que charlemos entre todos. Y ustedes, total, el material ya lo pueden ver en sus propias computadoras. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Bien, perdón, sí. ¿de cuántas personas es el grupo? ¿Cuántos somos? Puede ser de 4 o 5. Si quedan sueltos, algunos que no se reagrupan, o 4 o 5. Y si se queda gente sin grupos, después las reasignamos o podría haber un grupo de 3. No hay problema. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, ¿qué tenemos para la clase de hoy? ¿Qué vieron en el cronograma? Clase introductoria a la materia, finanzas públicas, ¿sí? Finanzas públicas. Finanzas públicas. Bien, un poquito charlamos la clase pasada de lo que vamos a ver a lo largo de la materia y por qué surge, ¿sí? Bien, ¿qué mencionamos? ¿Qué contiene la ley? ¿Cómo se va a organizar la administración pública tan grande que tenemos? En 4 sistemas habíamos visto. En 4 sistemas que se van a retroalimentar, ¿sí? Esos 4 sistemas los vamos a ver a lo largo de la cursada y van a ser controlados por 2 organismos que se van a abocar a esa función. SIGEN y AGN son los organismos de control, ¿sí? Esos 2 sistemas también van a trabajar en conjunto para que haya una eficiente gestión de la administración pública. Tienen que trabajar en conjunto para no estar capaz en simultáneo los 2 abocados a la misma tarea. Y esos organismos
después cuando veamos control vamos a ver que rinden cuentas, pero a la vez se requieren que sean lo más externo posible o que tengan la menor dependencia con determinadas reparticiones para que sus informes no se encuentren afectados, ¿sí? Bien, si hacemos un poco de historia, ¿vieron de qué año es la ley? ¿Cuándo surge la ley de administración financiera? ¿O qué les parece? ¿Por qué surge? Tuve todo el En fin el de semana para 92. leer. En el 92. ¿Qué gobierno teníamos en el 92? ¿Esto es antes de haber reformado la Constitución Nacional o me equivoco? Ahí Se cortó un poco. Creo que alguien estaba preguntó si hablando y era no se antes escuchó. de... No, si fue antes de reformar la Constitución Nacional. Sí, exacto. La última reforma fue en el 94, o sea, es anterior, unos añitos antes. Y el presidente era Carlos Menem. Bien, muy bien. Bueno, ¿por qué surge esta ley? Que también, si nosotros miramos, la ley tiene modificaciones y si hoy fuéramos críticos o estuviéramos en un debate o lo que fuera, seguramente esta ley hay que actualizarla. ¿Sí? Estamos del 92 al 26, ¿sí? Pasaron muchos años, seguramente hay cosas que deben modificarse. Las últimas modificaciones creo que tiene la ley es del 2000. O que se incorpora las cuestiones digitales, pero le faltaría ajustar ciertas cuestiones. Pero bueno, no estamos atravesados por esa situación en la actualidad. Sí está bueno que ustedes sepan que esta ley surge porque antes teníamos un decreto que tenía un enfoque más legalista, que era el decreto 1956, donde los sistemas o el sistema de contabilidad o presupuesto trabajaban en forma independiente, ¿sí? Cada uno hacía lo que le parecía y nada más. Entonces dicen, no, bueno, nosotros tenemos que ordenar el Estado, tenemos que tener un seguimiento de lo que el Estado gasta, de lo que el Estado recauda, tenemos que organizar la administración. Bueno, surge esta ley, que hoy la podemos criticar, podemos estar a favor o no, pero se dispone que el Estado a través de esta ley va a tener una mejor gestión, mayor transparencia. No solo vamos a ver si el Estado gasta, sino tenemos que ver que el Estado sea eficiente, eficaz y que tenga en cuenta cómo lleva adelante esos gastos y en qué gasta, ¿sí? Entonces dicen, bueno, vamos a organizar el Estado con la ley, con los 4 sistemas que mencionamos y a la vez vamos a controlar cómo gasta el Estado, ¿sí? Y el controlar no tiene que ser solamente el cuánta plata se gastó, sino que ese gasto se haya llevado adelante de la forma correcta y que se haya cumplido con las metas, ¿sí? Cuando nosotros veamos presupuesto, si el Estado dentro del Ministerio de Educación dijo que va a construir 10 o 100 escuelas, está bien, pero que transcurre el año, ¿construyó las 10 escuelas? ¿Construyó las 100 escuelas? ¿Lo hizo con lo que proyectó que iba a gastar o necesitó más recursos? ¿Por qué necesitó más recursos? ¿Qué pasó en el medio? ¿Con qué se encontró? Y si el Estado proyectó que iba a gastar 100.000 pesos y gastó 150.000, ¿qué pasó? ¿Proyectó mal? ¿Por qué? ¿Por qué se desvió? Sí, bueno, todo eso es lo que va a tratar de cubrir y de analizar esta ley. Y algo que es clave es que si bien mencionan que tenemos 4 sistemas, subsistemas, esos 4 subsistemas tienen que trabajar en forma conjunta, se interrelacionan, ¿sí? Presupuesto tiene que trabajar con contaduría, con tesorería y con crédito público. Eso es el pilar de esta ley que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre. Bien, ¿qué dijimos que hace el Estado? ¿Por qué tenemos esta ley? ¿Qué es lo que va a mirar o regular esta ley? ¿Qué les parece? Lo mencionamos la clase pasada. Regula la administración del Estado. ¿Y qué sería la administración del Estado? ¿Qué es? ¿Qué dijimos? ¿Que el Estado qué tiene que ser? Gestionar todos los recursos. Por ejemplo, gestionar todos los recursos, ¿para qué? Para satisfacer. las necesidades de Muy la bien, gente. Marcelo.
las necesidades de los ciudadanos. Bien, entonces, el Estado, y yo que les dije, el Estado nosotros lo podemos comparar con un privado, con una persona física, es lo que hacemos todos, ¿sí? Yo cobro un sueldo, lo tengo que administrar, ¿sí? Una empresa vende o presta algún servicio, va a seguir funcionando en base a sus ganancias o sus pérdidas. El Estado va a recaudar fondos, va a tener que satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Pero esas necesidades son infinitas, ¿sí? Entonces, el Estado es como más grande, ¿sí? Y no es que el Estado dice, bueno, me disuelvo cuando estoy a pérdida y dejo de funcionar. ¿Qué herramientas o qué le pasa al Estado? Tiene que decir, bueno, mi política o mi gestión va a dedicarse a educación, va a dedicarse a salud, va a dedicarse a educación. Estos van a ser mis pilares. Mi presupuesto nosotros vamos a ver en presupuesto que el reflejo de la gestión del ejecutivo va a estar reflejado en el presupuesto. Cuando nosotros abrimos el presupuesto, vamos a ver de la recaudación que tiene el Estado, cuánto destina a cada ministerio o a cada actividad, vamos a darnos cuenta con qué se involucra más el Estado y con qué no. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que el Estado va a tener una herramienta que ustedes no ven o que ven poco dentro del ámbito privado, que es el presupuesto, ¿sí? El presupuesto en el ámbito privado es una herramienta de gestión optativa que determinadas empresas deciden tenerla y otras no. Bueno, el Estado requiere del presupuesto para funcionar, para llevar adelante sus políticas, ¿sí? Porque el presupuesto nos va a marcar esto que yo les digo. El Ejecutivo va a hacer una presentación de lo que quiere y el Legislativo, que son las dos cámaras del Congreso, van a ver y proponer si están de acuerdo o no con todo eso. Entonces, cuando veamos presupuesto, vamos a ver que tenemos una apertura en base a todos los programas. ¿Sí? Entonces, lo importante que ustedes tienen que saber es que el Estado va a tener gastos que va a solventar con recursos. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Dudas? Cualquier cosa me preguntan, o Gonza. Mati, vos lo que te parezca que puedas aportar, me interrumpís también. Bien, entonces, las tres actividades que tiene el Estado son previsión, que lo va a hacer de la mano del presupuesto, va a ser una proyección de lo que cree que va a gastar el año siguiente, va a tener que obtener recursos y los va a gastar en lo que previsionó. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las actividades financieras del Estado. Y después podemos hablar de los elementos de las finanzas públicas, ¿sí? Que es un poco lo que mencionamos y es lo que van a ver que tienen en el Power. Tenemos necesidades públicas, que son los problemas colectivos o las necesidades de los ciudadanos. ¿Qué ejemplos mencionamos o podemos sumar como necesidades públicas? Educación, salud. Transporte, Muy bien. ¿Qué más? seguridad, Bien. Bueno, el Estado va a tener que satisfacer y atender esas necesidades. ¿Cómo lo va a hacer? A través de los servicios públicos, ¿sí? Los va a proporcionar el Estado directamente o a través de un tercero, que ahí empieza el Estado a interactuar con los privados, pero va a establecer las pautas, ¿sí? Y va a regular y va a controlar que ese privado cumpla con lo que se comprometió a otorgar. ¿Cuáles van a ser los recursos públicos? ¿Qué son los recursos? Impuestos, por ejemplo. Ahí se escucha eso.
¿Quién habló? Primero, les quiero agradecer que la mayoría están con la cámara prendida, que para nosotros es sumamente importante, y es algo que vimos el otro día que critican en la encuesta calificada que pedimos que estén con la cámara. La verdad que para ser lunes 9:30 de la mañana y que la mayoría del curso esté con la cámara prendida, reconocemos que es para nosotros muy importante, ¿sí? Así que bueno, ¿qué les estaba preguntando? Recursos públicos. ¿Qué son los recursos públicos? Los ingresos. Recursos. Los ingresos que va a obtener el Estado. ¿Mediante qué va a recaudar el Estado? Tributación. Bien. Esto lo ven un Empresas, poquito en sociedades impuestos. del Estado. Impuestos, Sociedades del Estado. ¿qué serían sociedades del Estado? A ver, ampliemos un poquito. Como aquellas empresas o sociedades que tiene el Estado y a donde obtiene recursos también. Ok, bien, Ejemplo, YPF. muy bien. ¿Qué más? ¿Están cursando impuestos también? Yo sí. Bien. Los impuestos van a nivel nacional, ¿sí? Recuerden, ahora vamos a ver un poquito más cuando avancemos en la clase de hoy, que nosotros, como está conformado el Estado a través de la Constitución Nacional, tenemos a nivel nacional y como es federal, cada provincia o jurisdicción va a tener su normativa o su organización que no puede ser contraria a lo que dice a nivel nacional, ¿sí? Ahora vamos a entrar en eso. Bien, y después cada provincia puede tener su recaudación mediante tasas, ¿sí? ¿Qué es una tasa o una contribución? ¿Qué pasa? Es un monto que se paga por una contraprestación que se recibe del Estado. Por ¿Cómo? ejemplo, es un monto que paga un ciudadano, digamos, por una retribución que recibe del Estado en modo de Ok, servicio. Por ejemplo, puede ser la iluminación de la calle o el barrido de las calles. bien. ¿Sí? Cada una de esas cuestiones que ingresan al Estado, ¿sí? Que después lo van a ver en presupuesto, van a estar asignadas a un determinado gasto que tenga que solventar el Estado, ¿sí? Y después viene el gasto que dijimos que es la erogación propia que hace el Estado. ¿En qué gasta el Estado? En seguridad, decimos, gasta en seguridad. ¿Y qué sería en seguridad? ¿A dónde va la plata físicamente? ¿Cómo se materializa ese gasto en seguridad en la práctica? Seguridad, educación, salud. Tendríamos que ver el presupuesto. ¿Cómo? Tendríamos que meternos en el presupuesto. Pero podría ser en Sí, salarios, pero bien, ahí está, en vida, sueldos, inversiones en equipamiento, Infraestructura. infraestructura, bueno, todo eso, muy bien, que están diciendo Julián y Marcelo, va a ser el gasto donde se va a materializar. Para eso, cuando entremos en presupuesto, nosotros vamos a ver que el Ministerio de Salud, Educación o el que fuera va a tener un presupuesto asignado y que se va a abrir ese presupuesto para ordenarlo en incisos, ¿sí? Va a decir, inciso 1, sueldos, inciso 2, me lo olvidé, inciso 3, servicios, bienes de consumo, está. Inciso 3, servicios no personales. Inciso 4, bienes. Inciso 5, transferencias, ¿sí? Entonces, todo eso va a estar organizado y se va a ir ejecutando a lo largo del ejercicio, ¿sí? Tenemos esta herramienta porque lo que decimos es, tenemos un Estado grande donde hay que organizar en qué va a gastar, cómo va a recaudar y el Estado va a ser controlado, ¿sí? Se va a ver si gastó como corresponde o no,
¿sí? Y si hay desvíos, porque puede pasar, porque estamos en un contexto inflacionario y porque en una obra o en determinada actividad nos podemos encontrar con cuestiones que estén justificadas, ese desvío va a tener que estar contenido y explicado en el expediente, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Dudas hasta acá? ¿Vienen con el Power mirando o no? Vamos a avanzar y vamos a hablar en grandes rasgos cómo se divide el Estado, el sector público nacional. Vamos a tener el sector público nacional, el sector público argentino va a estar dividido en el sector público nacional, el provincial con la ciudad de Buenos Aires, que son 24 jurisdicciones, y también tenemos un tercer nivel que es el municipal, ¿sí? Entonces, el sector público argentino va a tener 3 niveles: nacional, provincial más la ciudad de Buenos Aires y municipal. Y a la vez, cuando empezamos a hablar de la ley de administración financiera, vamos a tener un sector público no financiero, que es la administración pública nacional, que es muy grande, y en la ley de administración financiera en su artículo 8 dice cuál es el ámbito donde se debe aplicar la ley, ¿sí? Ahora más adelante lo vamos a leer. Vamos a tener un sector público nacional conformado por la administración central. ¿Qué les parece que es la administración central? Ejecutivo. ¿Qué más? Los tres poderes en general, ejecutivo, legislativo y judicial. Bien. Que va a estar reflejado a través de ¿qué? ¿Qué es la administración central? Los ministerios, ¿sí? Pero no solo sobre los ministerios va a recaer la ley de administración financiera, va a recaer sobre organismos descentralizados, que después vamos a ver cuáles son, instituciones de la seguridad social, empresas y sociedades del Estado y fondos fiduciarios, ¿sí? El artículo 8 de la ley de administración financiera, más adelante en la clase de hoy lo vamos a ver, nos va a decir sobre qué recae. Y lo que queda fuera de la ley de administración financiera es el sistema bancario, ¿sí? Nacional. No está regulado el sistema bancario con la ley de administración financiera, tiene su propia normativa, no lo vamos a ver en la cursada. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Mati, ¿algo que quieras aportar? David. No, yo iba a agregar Bien. algo un poco justo al que viene al comentario de Gabriel, creo que dijo poder ejecutivo. Nosotros después más adelante, por ahí, cuando avancemos en los temas de cronograma, hay cosas que por ahí van a quedar un poco más claras, pero por ahí intuitivamente cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son las funciones de los tres poderes? Dice, bueno, el ejecutivo tiene la administración, el judicial la justicia y el legislativo hacer las leyes. Pero ¿por qué marcamos siempre y decimos esto? Tiene que ver con el artículo 8 y con lo que vamos a ver después de procedimiento administrativo. Es decir, todos los poderes del Estado están obligados a cumplir con la normativa, ¿sí? Más allá de que originalmente, desde lo que es la Constitución, surge que es el Poder Ejecutivo quien tiene esa administración, que después vamos a ver ese poder reglamentario, ¿sí? Por ejemplo, si se saca una ley, por decir, la ley de procedimiento administrativo, o mismo esta ley que estamos analizando ahora de administración financiera, vamos a ver que después cada una de ellas tiene un reglamento, ¿sí? Que de alguna manera, como vimos la primera clase, va a explicar un poquito más y va a ampliar un poquito más algunas cuestiones que están en la ley. Esa facultad reglamentaria es, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero por eso es que siempre aclaramos esto de que todos los poderes son los que desde el artículo 8, y después lo vamos a ver en procedimiento administrativo, están obligados a cumplir con esta normativa y estos sistemas que nosotros estamos analizando y viendo, y que después vamos a ver cómo es que esto se divide en presupuesto y demás. Pero por eso les decimos siempre que están vinculados los temas, muy vinculados entre sí, y es importante que
quede claro cuál es la organización primero para después poder entender lo demás. No sé si tienen alguna duda de eso. Sí, después, una sola cosa que no escuché que hayan dicho, en estas necesidades colectivas y en lo que gasta el Estado, hay una que no se nombró y creo que es una de las más importantes y la que mayor porción de gasto se lleva, que es la seguridad social, ¿sí? Que son las jubilaciones, el pago de las jubilaciones, como para sumar a educación, salud, seguridad social, seguridad. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? ¿Venimos bien? Bueno, en el Power, si ustedes siguen, van a ver que el modelo que tenemos a nivel nacional se replica en el provincial y en el municipal, ¿sí? ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, una vez finalizado con toda esta introducción, la historia, por qué tenemos la ley, qué hace el Estado, en qué tiene que gastar, en qué no, las necesidades, los servicios, cómo los brinda, los 4 subsistemas, toda la introducción que hicimos, nos empezamos a meter de lleno en lo que es la ley de administración financiera, ¿sí? Que vamos a hablar de un sistema grande, que algunos artículos creo que los habían mencionado en la clase pasada, cuando yo llegué un ratito más tarde, y en el Power hay una estructura que no es necesario que la entiendan de esa manera, pero vamos a ir en la clase un poquito respetando ese orden, vamos a ir leyendo un poquito la ley y después ya vamos a empezar a avanzar con lo que es bienes públicos, bienes privados y demás. ¿Están en el Power en donde dice macrosistema, estructura? ¿O no? ¿Sí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los componentes de esta estructura de la ley de administración financiera? ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? El primero habla de los objetivos de la ley. ¿Quién es David? Es David el que habla. No, Julián. No, fue fui Julián. yo, fue Julián, fue Julián. No fue. Bien. Pensé que era, perdón. Justo corrí un cachito para ver la ley. Bien. ¿Qué más tenemos? Los instrumentos, los componentes, los ambientes y la administración. 5 Bien. componentes de la estructura. Avanzamos en el Power. Esta parte de mí del Power, la verdad, en algún momento la voy a como reacomodar. No fue el cuatrimestre para rearmarlo. Lo podemos dejar como a criterio de quien lo lee. Tampoco pretendo que, o sea, no va a ser pregunta de parcial los 5 componentes básicos y demás. Dijeron, bueno, vamos a ordenar la introducción de la ley, fue de esta manera, la tomamos, a futuro la podemos modificar, ¿sí? Vamos un poquito a la ley. ¿Están todos ahí con la ley o no? Bueno, ¿qué dice el artículo 1 y 2? ¿Quién lo lee? El artículo 1 dice, la presente ley establece y regula la administración financiera y los sistemas los sistemas de control del sector público nacional. Bien, esto es lo que venimos charlando desde el jueves pasado, ¿sí? ¿Qué más? Artículo 2. El artículo 2 dice, la administración financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Bien, eso es lo que empezamos a charlar en la clase de hoy, prolijo, ordenado en un artículo de la ley, ¿sí? ¿Qué tienen que saber explicar ustedes si es una pregunta de parcial? Un poco técnico, un poco con lo que decimos en clase, ¿sí? Pero ahí está, o sea, no pretendemos que sepan los artículos de memoria, ¿sí? Que los entiendan, que sepa lo que dice, ¿sí? ¿Qué más? Ya te enganché, Julián, para que leas.
Voy, está escribiendo. Artículo 3. Los sistemas de control comprenden las estructuras de control interno y externo del sector público nacional y el régimen de responsabilidad que estipula y está asentado en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas de su gestión. ¿Qué es eso? ¿Quién lo explica? ¿Qué nos está diciendo? ¿Lo mencionamos? ¿No lo mencionamos? Sí, básicamente es la última pata del sistema de administración digamos, de la administración nacional, valga la redundancia, del sector público nacional. Sí. A ver, Aparte, otro compañero o compañera, ¿qué nos está diciendo ahí? Nosotros antes no teníamos, antes de que surja esta ley, nada era tan claro y tan preciso donde se decía que el Estado había que controlarlo, ¿sí? Como que el Estado funcionaba. Acá es claro, ¿sí? Nos está diciendo que hay que controlar y que los funcionarios de la administración pública tienen responsabilidades. Después, debate de café, en otra instancia, por fuera, podemos estar de acuerdo si se hace, si no se hace, si corresponde o no corresponde. Lo dice la ley, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Hasta acá? ¿Dudas? No, ninguna. Ya todo esto lo mencionamos en la clase anterior y en lo que venimos charlando ahora. Después pasamos al artículo 4, que ahí sí venimos con este orden que tenemos en el Power, que como objetivos vamos a establecer lo que dice el artículo 4, inciso A. El objetivo de esta ley dice, debe tenerse presente principalmente para su interpretación y reglamentación, ¿sí? O sea, esto es como el ABC de cuando yo lleve a la práctica lo que tengo que hacer con mis responsabilidades como funcionario público, ¿sí? Dice, para su aplicación y para su interpretación, ¿sí? Siempre que yo tengo una duda en cómo tengo que llevar adelante lo que dice la ley, recurro al artículo 4, ¿sí? Entonces, como objetivos, ¿qué dice el inciso A? Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos, ¿sí? Me lo aclara. Y después el Power, ustedes van a ver que como instrumentos mencionan del inciso B al final. ¿Que cuáles son? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién lee? Otro compañero. Si quieren, yo leo. Bueno, ¿quién es? Martín, Sí, acá. ok, vamos. ¿Se escucha bien igual? Sí, se escucha perfecto. Genial. B. Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del sector público nacional. Ok. Sí. Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional, útil para la dirección de las jurisdicciones y entidades y para evaluar la gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas. D. Bien. Establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada jurisdicción o entidad del sector público nacional la implantación y mantenimiento de un sistema contable adecuado a las necesidades del registro de información y acorde con su naturaleza jurídica y características operativas, un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero y económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior de la auditoría interna, procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la jurisdicción o entidad. Esta responsabilidad se extiende al cumplimiento del requisito de contar con un personal calificado y suficiente para desempeñar con eficiencia las tareas que se les asignan en el marco de esta ley. Y finalmente, estructurar el sistema de control externo del sector público nacional. Te maté, pobre, con el artículo. Muchas gracias. Te tocó uno largo. ¿Dudas hasta acá? De todo lo que tiene que hacer el Estado. En este artículo trata de no dejar nada por fuera de las obligaciones que tiene el Estado, ¿sí? ¿Venimos bien? Bueno, hablamos de objetivos, de instrumentos.
¿Y qué dice el artículo 5? Ese ya es como que se lo tienen que saber de memoria a esta altura. Si quieren no lo lean, pero ¿qué dice? No lo lean textual, pero ¿qué dicen? Vamos, las chicas, están participando mucho los varones. Yo acá me empiezo a poner... Me escuchan ahí está, los Nicole, dale, componentes. Nicole. Dale. ¿Cómo? No sé si me escuchan bien porque está medio entrecortado, pero serían los componentes que estuvimos en la primera clase, 4 sistemas del Estado. Muy bien. ¿Y qué dice? Al final aclara, cada uno de estos sistemas estará a cargo de un órgano rector que dependerá directamente del órgano que ejerza la coordinación de todos ellos. ¿Sí? Después tenemos 2 artículos más que reiteran un poquito lo que venimos charlando hasta ahora. Y me gustaría que se tomen 1 o 2 minutos para que lean el artículo 8 y hacemos un ida y vuelta de dudas y preguntas. Mientras, Mati y David, si quieren agregar algo. No, lo que quería por ahí agregar, que es muy importante la parte que menciona de la responsabilidad, que un poco Ale lo dijo y que tiene que ver un poco con la historia, que después lo vamos a ver un poquito más adelante, igual en profundidad, si llegamos con la clase de responsabilidad de funcionario, es que antes el Estado, como Estado, no era responsable, por ejemplo, por actos ilícitos, ¿sí? Se discutía si el Estado podría hacerse responsable o no. Y después vamos a ver que eso avanzó. Hay una ley de responsabilidad del Estado y el Estado es responsable tanto por actos ilícitos como lícitos, es decir, si en su actuar genera algún daño o un perjuicio, va a responder. Y después vamos a ver en qué casos también va a responder ese funcionario público. Y acá se vincula con lo que estamos viendo en los artículos, ¿sí? Cuando ese funcionario, por no cumplir con la normativa que debería cumplir, en el ámbito de su competencia, obviamente, va a ser responsable por los daños que se puedan generar, ¿sí? Eso es muy importante que también se menciona en estos artículos que venimos viendo. David, ¿algo que vos quieras aportar? Por ahora, nada ahí como ¿Venimos para sumar. bien? Venimos Ok, impecables. espectacular. ¿Están leyendo Ahí el faltaba artículo la 8? arenga, a las chicas le faltaba un poquito de arenga, ¿eh? Sí, Ahí por le favor. faltaba la arenga. Ahí, voy a ver el cupo después, Exacto. por favor. Bueno, ¿qué leyeron? ¿Qué dice el artículo 8, que es largo? Habla de las alcance de la ley, digamos, ¿no? Los sujetos Que lo había van a mencionado alcanzar. yo previamente, ¿sí? Y está bueno ese cuadrito que tienen en el PPT, porque es como que queda a la vista para estudiar y para entender, está como un poquito más organizado, ¿sí? Lo que les tiene que quedar claro es sobre todas las reparticiones, donde el Estado tenga ingresos o gastos, o donde participe el Estado, se va a tener que dar cumplimiento a lo que dice la Ley de Administración Financiera. Independientemente si estamos hablando de un organismo
autónomo, autárquico, vieron que dice los organismos descentralizados, o sea, nosotros ya sabemos que tenemos los ministerios que van a tener, o sea, eso es como los organismos centrales que van a tener que dar cumplimiento a la ley. Después habla de los organismos descentralizados. ¿Qué se les ocurre que es un organismo descentralizado? Un ministerio quizá con una función en específico, se me ocurre. ¿Cómo? No, un ministerio no, porque un ministerio es un organismo centralizado. Que no tiene una dependencia de la Administración Nacional, ¿tiene algo por el estilo? Puede ser, y si tendríamos que dar un ejemplo, ¿cuál sería? Puede ser una sociedad de la cual forma parte el Estado, como habíamos dicho antes, YPF. Sí, esos son, lo aclara exclusivamente el artículo, no lo tengo acá porque cerré, pero en un punto dice, a ver, no me acuerdo. Sociedades del Estado donde el Estado Ahí tenga está. participación. Ahí está, Sociedades o sabía empresas que del me iba a hacer. Estado, que Bien, son dos cosas distintas a los entes. Cuando hablamos de entes descentralizados estamos hablando de, por alguna cuestión, la administración consideró que ese ente tiene que tener su propia normativa, que obviamente va a replicar lo que dice Nación, esto ya un poco venimos charlando, ¿sí? Va a tener su propia organización de índole jerárquica, ¿sí? Va a tener como dije, su normativa y su presupuesto que va a estar en la ley de presupuesto, ¿sí? Pero, por ejemplo, donde estamos ahora, la Universidad de Buenos Aires es un ente descentralizado, ¿sí? ¿qué les parece? ¿Qué tienen para decir? ¿Saben cómo funciona las universidades nacionales? ¿Qué sabemos? Ustedes son alumnos, ahí nos ponemos, se van a recibir como profesionales. Y sí, tiene el rector, el presidente, el vicepresidente, y también tenemos una ley de presupuesto. No sé si otro ejemplo podría ser de SME, el Servicio Meteorológico Nacional, pero... Ahí se escucha no sé recortado, perdón. No sé si un ejemplo puede ser SMN, que no sé si es un organismo descentralizado. Sí, pero volviendo, está bien, lo tomamos. Lo que hablamos en parte con los organismos descentralizados, autónomos o autárquicos, en lo que fuera, cada uno va a tener su dinámica, va a ser la diferencia, o lo que lo va a catalogar de esa manera es, tienen una partida presupuestaria asignada, eso puede ser que defina si es autónomo o autárquico, y a la vez cómo se gestiona el organismo, qué potestades tiene para funcionar independientemente de lo que establezca la ley de administración financiera. Por eso cuando nosotros hablamos de las universidades nacionales, hablamos que tienen autonomía y autarquía financiera. ¿Las universidades nacionales reciben fondos a nivel nacional? ¿Sí o no? No importa que se equivoquen. Hoy los dejamos que se equivoquen, la próxima ya no con este tema, ¿sí? Porque ustedes se van a graduar, tienen que saber cómo funciona el organismo que a ustedes les va a dar un título de profesionales, ¿sí? Sea sea la Universidad de La Matanza, sea la UCA, sea la UADE, ¿sí? Son futuros profesionales. Y están próximos a recibirse, ¿sí? Esta materia antes nosotros se la dábamos a los que estaban como a mitad, ustedes ya son casi profesionales, ¿sí? ¿Qué pasa con el funcionamiento de las universidades nacionales? Nicole ahí dijo, tienen el rector, tienen el decano, tienen un consejo. Bueno, ¿qué pasa? Que ellos mismos administran y gestionan su propio presupuesto. Propio no, porque reciben fondos a nivel nacional, pero tienen la posibilidad de administrarlo. Como reciben fondos a nivel nacional y también van a tener sus fondos propios, ¿sí? Que los van a ver en presupuesto, al recibir esos fondos y tener esa autonomía y autarquía, dispone cómo gestionarlos, cómo gastarlos.
Pero después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a recaer? Si el Estado le da fondos, ¿qué dijimos que pasa con los organismos? Luego van a ser controlados, ¿sí? Y la potestad de controlar a las universidades, ¿escucharon algo, no escucharon nada? ¿Qué pasa? ¿Qué se viene diciendo? Es todo lo que dice la ley, ¿eh? No estamos... Dicen que está establecido por ley que las universidades deben ser controladas por AGN, ¿sí? Que la Auditoría General de la Nación, cuando hagamos control, rinde cuentas al Congreso. Y esta autonomía que tienen las universidades están otorgadas, que ahora les voy a pedir que lo lean, por la Constitución Nacional, ¿sí? Habla del funcionamiento de las universidades y de que hay que garantizar el servicio de la educación, lo establece la Constitución Nacional, que es nuestra ley, que está por la ley de leyes, ¿o no, Mati? Sí, la Exactamente, Constitución arriba de la Nacional, pirámide normativa. claro. La Constitución Nacional, en el artículo 75, no me acuerdo el inciso, creo que era 19, habla, ¿sí?, de la educación y habla puntualmente de las universidades nacionales. Y ¿Sí? dato de color, que Nicole hizo justo esa pregunta. Recuerden que el artículo 75 fue incorporado en el 94, ¿sí? Con la última modificación de la Constitución. Además de incorporarse a los tratados internacionales, está esta cuestión de que se reconoce constituyente esa autonomía de las universidades. Perdón, alguien iba a Mati, decir algo y yo interrumpí. se te escucha cortado y como nada y después todo rápido. ¿Ahora se escucha? Ahora ¿Mejor? Sí. Sí. No, lo que dije es que un poco que Nicole había hecho la mención del año de la ley y la reforma de la Constitución. Decía que el artículo 75 fue incorporado en la reforma y ahí, además de incorporarse a los tratados internacionales con jerarquía, incorpora esa autonomía de las universidades nacionales en este artículo que mencionaba Sale. Bien, ¿se entiende todo lo de universidades? Y Nicole había mencionado otro organismo que era no me acuerdo cuál, de algo del Servicios Meteorológicos. Servicio Meteorológico, me parece. Ahí están, sí, también. Es un organismo descentralizado. ¿Cuál más? Profe, consulta con respecto a universidades. Sí, ¿quién habla? A Federico. Federico, sí. Dijiste que el ente de control es AGN. ¿AGN depende del Poder Legislativo, dijiste? ¿O entendí mal? Sí, del legislativo. Después cuando veamos control vamos a ver que AGN, la Auditoría General de la Nación, en realidad tenemos que evitar, como a mí cuando vemos control no me gusta decir que depende. Decimos que rinde cuentas, ¿sí? Porque si nosotros hablamos de que depende, es como que ese control deja de ser transparente e independiente, ¿sí? Rinde cuentas, o sea, la AGN, cuando veamos cómo funciona para llevar a cabo los distintos informes y a quién controlar y demás, después ese informe se lo eleva al Congreso, lo notifica y ahí es como que se dice, bueno, a ver, vamos a evaluar que las cosas están bien o no. Tema de control. Ese es uno de los organismos de control. El otro organismo de control es la Sindicatura General de la Nación, que sí rinde cuentas al Ejecutivo, ¿sí? Pero las universidades nacionales, lo dice la Constitución Nacional, rinden cuentas a la AGN. ¿Sí? Todas estas reparticiones, llámese AFIP, ANSES, los entes que nos parezcan que reciban fondos del Estado, más allá de que tengan su independencia de cómo se organizan y funcionan y demás, si reciben fondos del Estado nacional, van a tener que ser controlados y rendir cuentas, ¿sí? Porque siempre volvemos al inicio de la clase,
donde decimos que el Estado va a ser controlado para ver si lleva adelante la ejecución de sus gastos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien, recuerden que la ley de administración financiera que estamos viendo en la clase recae sobre el sector público nacional solamente y queda por fuera lo que es el sistema bancario, ¿sí? El financiero queda por fuera, no lo vemos en la ley. Y por último, que vamos a ver de la ley, porque la clase sigue, no se pongan contentos, tenemos el artículo 9, que ¿qué nos dice el artículo 9? A ver qué entienden de ese artículo. ¿Qué dice? Es un artículo que profundiza un poco más sobre qué entidades en específico la ley entiende por organizaciones públicas y cuáles son quizás las características distintivas de esas organizaciones públicas, que son la personalidad jurídica propia y el patrimonio propio. Bien, acá este artículo es un poquito más técnico cuando entramos ya a cómo se organiza el Estado, nos va a decir, cuando hablamos de jurisdicción, que lo van a ver en el presupuesto, ¿de quién estamos hablando? Y cuando decimos entidades, ¿de quiénes estamos hablando? Entonces, cuando mencionamos jurisdicciones, es una unidad que depende directamente o que conforma al Estado en sí, y son la administración central, que va a ser el ejecutivo, el legislativo o el judicial. Forman parte de la administración central, pura, ¿sí? Eso es una jurisdicción. Entonces, cuando ustedes vayan a ver la apertura del presupuesto, van a ver que dice jurisdicción con un código y por lo general va a referenciar siempre a los ministerios. Y cuando hablamos de entidad, hablamos que tienen personería jurídica propia, con su patrimonio y por lo general van a estar conformados por una ley, ¿sí? Apunta más a los organismos descentralizados. Hasta acá vimos la parte introductoria de la ley. Vamos a complementar con unos temas más de finanzas públicas que están buenos que los tengan presentes. Y ya después me parece que empieza con el sistema de presupuesto. Sí. Nos habla de cómo es el ejercicio financiero del sector público, que por lo general es el año calendario, que dice del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Eso es, ustedes ya lo saben, no requiere mucha explicación. Bien, ¿se entiende lo de jurisdicción y lo que es entidad? Sí. Jurisdicción es la unidad que depende directamente de la administración central. No tienen una personería jurídica propia. Y la entidad sí va a tener su propia personería jurídica y por lo general te da inicio a esa entidad con alguna ley, ¿sí? Gracias. Bien, algo más que tenemos que tener presente al momento de interpretar cualquier ley o llevarla a la práctica o entender el funcionamiento de la administración pública es que vamos a hablar de centralización normativa y descentralización operativa. ¿Escucharon hablar de esto? ¿Qué les parece que es? Centralización normativa. Con respecto a unas normas.
Pero no sé si tienen su propia norma o tienen que hacer las cosas en una norma específica, no sé si sería eso. A ver, un poquito más ordenado. ¿Quién puede ayudar? Que todos funcionan bajo la misma norma. Que todo funciona. ¿Y quién va a dictar esa norma? El Congreso. No, pues también puede ser. ¿Quién va a dictar la norma? Centralización normativa. Dijimos, tenemos esto para que lo apliquen a todas las normas. Tenemos la Ley de Administración Financiera, que es a nivel nacional. La va a dictar un organismo especializado para que se cumpla dentro de la administración pública, ¿sí? Referente a un tema particular. Por ejemplo, la Contaduría General de la Nación va a establecer las pautas para llevar adelante la contabilidad, va a desarrollar manuales y las reparticiones van a tener que dar cumplimiento. Entonces eso es centralización normativa. La ley sale de un organismo especializado. Y después decimos que es descentralización operativa porque cada repartición, jurisdicción o entidad lleva a cabo esa normativa, ¿sí? Dentro del Ministerio de Salud o de Seguridad o de Educación vamos a tener distintas reparticiones que van a tener que dar cumplimiento a lo que dice la ley que dicta el órgano rector. ¿Se entiende? Un ejemplo. Se aprueba el presupuesto de seguridad, tenemos el presupuesto aprobado. Luego, la repartición que tenga que llevar adelante una compra va a ser toda la parte operativa dando cumplimiento a esa ley, ¿sí? Y finaliza pagando sueldos, comprando patrulleros o lo que fuera. Entonces hablamos de centralización normativa porque sale de un órgano único especializado para esa materia. Y el resto de las reparticiones, jurisdicciones, entidades, las llevan adelante. Yo tengo un cuadrito acá, que después voy a ver si se los paso. Cuando hablamos de centralización normativa, es el qué y el cómo. Eso es la centralización normativa. Y la descentralización operativa es a llevar adelante la gestión. Dentro de la centralización normativa, el responsable es el órgano rector. Y la descentralización operativa, las unidades ejecutoras. Un hospital, una universidad, un colegio, una facultad. ¿Se entiende? Entonces, porque no sé si me quedó muy claro, la centralización normativa es aquel organismo o órgano que dicta la normativa y es único, determinado para determinado tema. Y La normativa se dicta a través de un organismo único especializado. Claro. ¿Sí? Y la descentralización operativa es cuando se da el cumplimiento de la norma a través de las determinadas jurisdicciones Sí. o entidades. Sí, es Ok. el hacer de esa ley. ¿Sí? Entonces, quienes llevan adelante la normativa, por ejemplo, el hospital no establece pautas de
cómo se debe llevar adelante una compra, ¿sí? Eso lo establece, hay una ley que dice cómo lo tengo que hacer. Yo, si tengo que llevar adelante una compra, tengo que dar cumplimiento a lo que dice la ley que la dictó un organismo especializado. Es lo que veíamos recién en el artículo 5, chicos, al final, que leímos ese última oración que dice que cada sistema va a tener su órgano rector. Bueno, ese órgano rector va a generar su normativa, ¿sí? Que en general es más específica, porque ese órgano es el que se encarga de ese sistema en particular y va a dictar su normativa en función de ese sistema que estamos hablando. Y ustedes piensen, la descentralización operativa es por una cuestión, si se quiere, de gestión y de organización del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una cierta cantidad de funciones, entonces, ¿por qué descentralizo? Descentralizo para que otros organismos u otras entidades lleven adelante esa función y es una manera de organizar el sistema, ¿sí? Piénsenlo así. ¿Estamos bien? ¿O no? ¿Dudas? Cuando hablamos de descentralización operativa, chicos, no es que cualquier organismo va a hacer lo que quiera, ¿sí? Va a tener la libertad de llevar a cabo sus procesos, pero siempre siguiendo la norma. ¿Sí? No es que, ay, no, bueno, yo voy a dictar un algo y me voy a apartar totalmente. No, tiene que ser criterioso con esa norma, ¿sí? Por supuesto que hay una ¿Dudas ley hasta que acá? establece, perdón, agrego algo porque por ahí queda medio en el aire. Hay una ley que va a establecer cuáles son las funciones de ese órgano rector, ¿sí? Por ejemplo, la Oficina Nacional de Contrataciones, ¿sí? Cuando veamos crédito público, el órgano rector de crédito público, hay una normativa o un artículo en el reglamento que va a decir cuáles son las funciones de esos órganos rectores. Entre ellos, dictar las normativas, ¿sí? Atinentes a esa temática de la que estamos hablando. Siempre nosotros nos reímos y ponemos el ejemplo de la mamushka, ¿sí? La administración del Estado es como que empiezo a abrir y cada vez tengo un muñequito más chiquito, ¿sí? Por eso se organiza así y se habla de ravioles, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un órgano y empiezo a bajar y se va desglosando otras entidades, ¿sí? Bueno, es un poco por ahí complejo al principio, pero cuando vayamos viendo cada sistema se van a dar cuenta que siempre vamos a estar hablando de un órgano rector, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta acá? Todo lo que vimos de la ley, ¿alguien tiene algo para consultar? Nos queda un ratito más de clase, ¿sí? Pero esta es como un poco más dinámica, me parece, a partir de ahora. ¿Estamos bien? Seguimos. Dejamos de lado un ratito la ley, un ratito nada más, porque todo va relacionado. Y algo que está bueno que podamos empezar a clasificar o a definir para cuando hablemos de presupuesto o en qué gasta el Estado, porque si no nos queda como la idea en el aire, y lo que nosotros todo el tiempo tratamos es de lo que decimos llevarlo a la práctica, ¿sí? Porque uno lee la ley, interpreta, pero ¿y esto qué? Pero nada, queda como por un lado la ley y por el otro lado cómo funciona la administración o qué va pasando. Nosotros lo que queremos, más allá de que estudien y todo, puedan vincular la ley y cómo se lleva en la práctica, ¿sí? Esto, bueno, organismos descentralizados, ¿por qué? ¿Cuál? ¿Qué ejemplo? Bueno, ¿quién es AGN? ¿Qué es IGEN? ¿Qué controla? ¿Qué no hace? ¿Cómo es el presupuesto? ¿Cómo se ve? ¿Sí? Vamos a tratar todo el tiempo de poder vincularlo con el funcionamiento real del Estado. Entonces, en esta clase introductoria, lo que queremos hacer o lo que queremos transmitirle a ustedes como conocimientos es la categoría de bienes públicos y bienes privados. No sé si lo habrán llevado a ver en economía, algo, en alguna materia algo tienen que haber visto y si no, bueno, acá lo vamos a desarrollar un poquito más. Sí, en impuestos se toca también.
En impuestos, bien. ¿Y por qué tenemos que hablar de bienes públicos y bienes privados? ¿Qué les parece? ¿Qué vieron en impuestos? ¿O qué les parece? ¿Por qué hacemos esa distinción? ¿Bienes o servicios, sí? ¿Qué características podemos dar de bienes públicos o de bienes privados? Se podría decir que los bienes públicos son común para toda la sociedad, mientras que los privados tienen como ciertas características que los excluyen de algunas personas. Bien, me gustó la palabra excluye. ¿Sí? ¿Qué más tienen para decir, para aportar? Bienes o servicios públicos. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? ¿Qué ejemplo? Nada. Transporte. ¿Qué Salud. más? Educación. Salud, educación. Otros, innovemos. Esos ya como que están trillados. ¿Hay alguno más? Ciertos bienes básicos para todas las personas, no sé, la leche, por ejemplo, o el pan. Sí, pero eso es estamos hablando de un bien o servicio puro público. Puede ser iluminación o incluso algunos parques, por Muy ejemplo. bien, me gusta el ejemplo del parque. Me encanta el ejemplo del parque, porque ahí vamos a ver bien las dos grandes características que tienen los bienes o servicios públicos. Y son, consumo no rival es una característica y no excluible, o la luz de un faro, por ejemplo. ¿Qué significa esto de consumo no rival? ¿Qué les parece? Si el uso por una persona reduce lo disponible para otra. Muy bien, Gonzalo. ¿Vos ya cursaste con nosotros? No. No. Ah, ok. Me pareció cara conocida. Bien, ¿qué significa eso? A ver, otro. Que se puede utilizar todas las personas, lo pueden utilizar todas las personas. Bien. Cuando nosotros hablamos de una plaza, el acceso es para quien quiera, dispone del uso de esa plaza, ese parque, ¿sí? No está restringido. Entonces, que yo vaya a la playa, sí, las ganas que tengo, a la plaza, no significa que se lo voy a impedir a otras personas. ¿Sí? ¿Y qué otra característica dijimos? No excluible. ¿Qué significa no excluible? Yo digo muy bien, lo están leyendo del PPT, me había puesto contenta. ¿Qué es no excluible? Está bien, igual lean del PPT. Lean y lo charlamos acá. Que ¿Qué es es no para excluible? todos. No hay nadie que queda fuera de eso. No hay nadie que quede fuera de eso. ¿Y qué pasa además? El Estado, si quisiera excluir a una persona del uso de una plaza, le generaría un costo mayor que permitir que todos accedan. Entonces, los bienes públicos, la característica de su consumo no rival es que podemos acceder todos y no excluible, ¿sí? Bueno, ¿y el Estado cómo va a solventar? Listo, buenísimo, accedemos todos.
¿Qué hace el Estado? El Estado no puede identificar persona por persona quién va a ir a la plaza o no tiene un listado, imagínense la cantidad de plazas que hay, o en otro servicio público. Entonces el Estado, ¿qué hace? A través de un impuesto va a decir determinada parte de este impuesto, el 0,5% va a mantenimiento de plaza. El que paga el impuesto solventa ese gasto. ¿Se entiende? Eso es un bien o un servicio público. ¿Dudas? ¿Dudas de esto? ¿Estamos bien? ¿Y qué otros bienes dijimos que hay? El privado, El privado. ¿Qué dos características va a tener el bien privado? todo lo contrario del público. ¿Cómo? Lo contrario al público, me encantó. ¿Qué sería entonces el consumo? Si dijimos que era no rival, me gusta esa regla memotécnica. Si dijimos que era no rival el bien público, los privados, ¿cómo van a ser? Rival. Rival. ¿Y qué significa eso? Que solo es de una persona o puede ser utilizado por una persona. Muy bien. Si hablamos de cualquier bien, una botella de gaseosa, un auto, un celular, yo fui, tuve la plata, lo compré, es mío, ¿sí? Listo. Consumo rival. Si lo quería comprar otra persona, yo llegué antes, me llevo la lapicera, lo que fuera. Y excluible es si yo no tengo los fondos necesarios para poder comprar ese bien o adquirir ese servicio, no puedo acceder. ¿Estamos con estas características? ¿Dudas? ¿Qué va a pasar con determinados bienes o servicios? Van a poder tener la característica o de público o de privado, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué? Los colegios. Los colegios, la educación, muy bien, la educación que hoy es un tema de agenda sensible, ¿sí? Estamos en ¿qué categoría los podemos poner? En ambas, ¿sí? Porque interactúa la educación pública y privada, o sea, tenemos la que el Estado nos da en manera pública, de forma pública, y la tenemos también que la brindan los privados, por una cuestión de elección, de disponibilidad, de que quisiera tener una clase reducida y más acotada, prefiero pagar, no quiero sentirme afectado por los paros, pago el servicio o considero que es mejor por este lado o por el otro. Entonces, en el mercado, después cada uno podrá tener su idea de si consideramos que es un bien, un servicio o una inversión, porque si yo gasto en educación para formar a las personas, lo puedo tomar como una inversión o no, idea que cada uno elaborará personal u opinión propia. La educación en sí es un bien que tiene la característica de que puede ser pública o privada, ¿sí? Entonces decimos que son bienes mixtos. Cuando ustedes vean el PowerPoint, tienen ahí un dibujito, un gráfico, donde están los bienes públicos puros, los privados y los mixtos. Bien. ¿Qué más tenemos que ver de qué pasa en el mercado con estos bienes? ¿Sí? El Estado va a empezar a intervenir en un mercado donde estén los bienes
privados, básicamente, donde los privados puedan estar generando ineficiencias y que afecten en forma negativa a los ciudadanos, ¿sí? Un precio abusivo, una competencia imperfecta en el mercado. Entonces el Estado va a tener que intervenir ante estas situaciones que son fallas del mercado, que lo pudieran haber visto ya en otras materias, en una manera más profunda, y que son 3 instancias que pueden generar fallas en el mercado. Una distribución desigual de la renta, externalidades y una competencia imperfecta. ¿Y dónde vamos a focalizarnos nosotros en la materia? Es en las externalidades. ¿Escucharon hablar de las externalidades? ¿Sí o no? Nicole, me estás haciendo que sí o que no con la cabeza. Sergio. Sí, le escuché en el secundario y bueno, en mi economía creo que también. Bien, ¿y qué te acordás de lo que escuchaste por el secundario? Es como muy lejano. Es verdad, es un poco lejano. No, de lo que recuerdo siempre nos daban, por ejemplo, de la contaminación, en la que las personas que tenían un consumo les era un efecto y que se repercutía en terceros que estaban afectados directamente hacia eso. O sea, son pequeñas fallas que a los ciudadanos les afecta mal o para bien y eso afecta después a terceros. Muy bien, te acordaste un montón. ¿Alguien más escuchó hablar de las externalidades y lo que dijo Nicole? ¿Cómo? La verdad sí se me entrecorta. ¿Se me ¿Quién escucha más ahora? escuchó? ¿Qué más de las externalidades? Sí, que son cosas que pueden hacer las empresas, tanto positivas como negativas, que afectan al tercero. Y yo lo escuché en contabilidad ambiental. Ay, ¿cursaste contabilidad ambiental? Ahora yo me sumé al equipo de contabilidad ambiental y estuvimos charlando un poco de eso. Si no la Sí, lo porque ahora habíamos pasa. visto ahí. Ah, muy bien. ¿Qué más? ¿Se entiende lo que están diciendo las compañeras? Nosotros tenemos que entender que el Estado está en un mercado con privados y con los ciudadanos. ¿Los privados qué quieren? Tener un negocio que les genere rentabilidad, ¿sí? Ustedes cursan economía o después van a llevar adelante balance de distintas empresas en los que el privado por lo general busca su bien, tener un fin de lucro, una ganancia y capaz tener esa ganancia al actuar ese privado en un mercado requiere de la intervención del Estado para regular si está generando un perjuicio a los ciudadanos. Y dentro de esos perjuicios que el privado puede estar ocasionando a los ciudadanos es esto que denominamos externalidades, ¿sí? Ojo, tenemos las externalidades positivas, que para mí son las menos, y las negativas. Las positivas es cuando un privado me genera un beneficio, que podría ser ¿qué? ¿Qué se les ocurre? Se empieza a construir una empresa, va a un terreno que está abandonado, lo compra, hace la fábrica, el frente de mi casa estaba un poco desprolijo, la empresa es nueva, entonces me ofrece pintarme el frente de mi casa. Bueno, genial, es una externalidad positiva, un ciudadano tuvo un beneficio sin ningún costo adicional, ¿sí? El Estado no tiene que intervenir porque no se vio ningún ciudadano afectado en forma negativa. Ahora, ¿qué pasa con las externalidades negativas? Estas empresas, ¿sí?,
generan un perjuicio a los ciudadanos. Y principalmente lo que vamos a estar hablando es de la contaminación, ¿sí? De algo que afecte negativamente al ciudadano, y el Estado ahí sí tiene que intervenir para regularizar o, en cierta medida, para decirle al privado, bueno, vos vas a tener tus beneficios, tus ganancias, pero si empezás a generar un perjuicio a los ciudadanos, vas a tener que dar cumplimiento a determinada normativa, se va a empezar a regular el funcionamiento de ese privado que esté generando un perjuicio a los ciudadanos. Para ello va a haber determinada regulación donde se establecen leyes y pautas se le va a aplicar algún impuesto, seguramente, recaudación. O se van a establecer derechos negociables, ¿sí? Por ejemplo, te damos la posibilidad de que la empresa funcione, pero nosotros vamos a controlar que se esté dando cumplimiento a las pautas ambientales y te lo damos por un plazo de 1 año. Al año siguiente lo tenés que renovar. Y se vuelve a controlar para que esas empresas no estén generando un perjuicio a los ciudadanos. En la práctica no está funcionando mucho, ¿sí? Nadie quiere tener un costo adicional y tener menos ganancia, ¿sí? Por eso, a través de la materia de contabilidad ambiental, que estamos formando los contadores, queremos dar una impronta de que esto tenga relevancia, ¿sí? De cómo lo contabilizamos, de que figuren los estados contables, ¿sí? Esto recién está iniciándose, está como en una etapa de investigación. Hay empresas que se adhieren y tienen la bandera de llevar adelante y proteger el medio ambiente y demás, otras que no, ¿sí? Pero el Estado tiene la obligación de intervenir si se está generando un perjuicio a los ciudadanos, ¿sí? Entonces, la primera parte de la clase, ¿se me escucha? Sí, profe. Bien, la primera parte de la clase hablamos de todo lo que es cómo funciona el Estado, qué tiene que hacer el Estado, con qué recursos, qué necesidades hay, cómo las tiene que satisfacer. Mencionamos los primeros 9 artículos de la ley, ¿sí? Cómo está ordenada la ley, por qué surge la ley, qué aspira la ley, que estamos con una ley un poco desactualizada, pero que mejoró y que apunta a tener una mayor organización del Estado, con un control posterior, ¿sí? ¿Cómo se va a organizar? ¿Quiénes tienen que dar cumplimiento a esta ley? Que es importante ese artículo 8. ¿Cuáles son los organismos centralizados? ¿Cuáles son los organismos descentralizados? Hablamos de jurisdicciones y de entidades. Descentralización normativa, descentralización operativa, y la última parte de la clase entramos a lo que es bienes públicos privados, la intervención del Estado en el mercado y cuándo tiene que intervenir y de qué manera interviene, ¿sí? Cuando están esas externalidades. Si quieren, les doy 3 minutitos para que lean el PPT, si tienen alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora, que capaz les parece que es un montón, y abrimos para que hagan consultas del tema, ¿sí? Mati o David, si quieren sumar algo en este momento. No, creo que No, estamos yo bien. tampoco No por sé mi si parte. tiene alguna pregunta de esto o algo que le haya dado vuelta. O algún comentario puede ser también. Puede ser no una pregunta, sino un comentario.
Profe, ¿se me escucha Sí. bien? Ay, más o podría menos, pedir- pero dale. Si podría pedirte un ejemplo de, viste que el PPT dice soluciones públicas a las externalidades negativas y dice regulación e impuesto. El de derechos negociables justo lo dijiste, pero si te pone ejemplo para regulación e impuesto que no sé, actualmente no ¿Un me surge ejemplo de ninguno. qué? De regulación de impuesto, que sería como las soluciones públicas para las externalidades negativas. Las soluciones son las regulaciones se va a establecer. Las regulaciones, por lo general, se da a través de leyes, decretos, circulares, que las reparticiones privadas tengan que cumplir. Por lo general, esto afecta a las grandes empresas, ¿sí? Y las regulaciones pueden tener algún tipo de multa establecida, ¿sí? Hay que ver de qué estamos hablando, por ejemplo. ¿Sí? O reparar, por ejemplo, puede establecer reparar, que muchas veces es muy difícil, ¿sí? Estamos hablando de cuestiones ambientales, esa reparación es imposible, pero si lo fuera puede también incluir la reparación. Después tenemos los impuestos, que bueno, que directamente se le va a aplicar un impuesto donde el Estado va a recaudar para reparar el daño o para prevenir que no haya daño, ¿sí? Si yo le aplico un impuesto a esa entidad, empresa, va a tener que destinarse directamente al perjuicio que se puede generar o que se generó. Y después tenemos los derechos negociables, que por lo general es esto que yo les menciono, que se va a decir, bueno, yo te doy el permiso, pero ese permiso lo ideal es que sea por periodos cortos, ¿sí? Que se renueve, que haya un control por parte del Estado, que bueno, que se estableció en este año que la contaminación era baja, pero no que eso sea definitivo, ¿sí? Porque puede ser que en 3 años la contaminación sea alta y el perjuicio sea hoy distinto, ¿sí? Entonces, bueno, hay que evaluar esporádicamente. Gracias. El PPT que tienen ustedes está completo hasta soluciones públicas a las externalidades negativas. Sí, el que está en el campus. Sí, bien. Ahí termina. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, entonces, si no hay preguntas, tienen el Power, la ley, tienen un libro, subimos 2 libros al campus. Uno que es más acotado y es más dinámico, que les va a servir para complementar con las clases, que tiene historia, un montón de cuestiones que son interesantes, y después tienen un libro específico que es de bienes, de toda esta parte de finanzas públicas, que no pretendemos que lo lean todo, pero capaz les sirve para ampliar conceptos y demás. Si no tienen dudas, nos veríamos el jueves que viene. Van a empezar la clase. David, ¿estás vos para la clase del jueves? Se le cortó la luz David. justo. Se Bueno, listo, desconectó no hay de problema. golpe, pero sí, Bueno, ahí arranca aviso. David. Listo, empieza David, vamos a tener la primera clase de presupuesto. Vamos a estar con Mati ahí acompañando. Recuerden que yo llego un ratito más tarde porque estoy lejos, pero estoy. Traten de no faltar a las clases de presupuesto, porque además el lunes que viene es feriado y presupuesto es como que va todo el tema unido, ¿sí? Igual cualquier cosa preguntan y volvemos hacia atrás, no hay problema. Y bueno, les agradezco la participación que hubo y también les agradezco que estén con las cámaras prendidas, más allá de que la participación no sea mucha, para nosotros como es importante el tema de la cámara,
la verdad que les agradezco que estén con nosotros, hagan preguntas, no tengan vergüenza. Esta clase es introductoria y teórica, capaz hay conceptos que son nuevos, vayan asimilando. El jueves nos quedamos un ratito más y tienen algo, lo de centralización normativa y aclaramos lo que sea, ¿sí? Lean, no les digo que lean todo el fin de semana, no dejen toda la materia para la clase de repaso porque se les va a hacer pesada, con que la lleven relativamente al día no va a haber problema, ¿sí? Bueno, tienen el cronograma, que tengan buena semana y nos vemos el jueves. Si por alguna cuestión el jueves llega a haber paro o lo que sea, nosotros por el campus seguramente les avisamos si la clase se pasa virtual. Por el momento no tengo notificación de nada, o lo que nosotros resolvamos con la clase lo comunicamos por ahí, ¿sí? Ok, perfecto. Sí. Pero Bueno, chicos, sí. ¿hay posibilidad de generar un link para la clase y que no sea el ID y la contraseña o quedamos así? El link es el que quedó ahí y ese es para todas las reuniones. Yo ya lo tengo configurado, no sé si esa fue la pregunta. No me pidan más de tecnología que eso, por favor. Buen día Sí, a todos. durante Creo el que te año- está pidiendo un link en vez del código y la contraseña. Ah, el link directamente. Ay, bueno, ahí apareció. Bueno, lo busco. No sé por qué no me apareció. Lo busco y se los paso. Va, los paso al campus. Y si no, tipen, por favor. Gracias. ¿Sí? Gracias. ¿Estamos? ¿Qué más? Bueno, recuerden también, si en algún momento no pueden estar en esta clase, nosotros, el equipo, estamos de 7 a 9 de la noche y es la misma modalidad, los lunes virtual y los jueves presencial, ¿sí? Pues si por algún motivo se perdieron alguna clase o lo que sea, y el jueves estaría bueno que ya nos digan más o menos cómo armaron los grupos para la presentación, ¿sí? Bueno, chicos, no les hablo más. Los veo el jueves y que tengan buena semana. Gracias igualmente. Gracias, profe.